Problema número 3 del libro. Otro problema de buen nivel es muy trabajoso porque van a aparecer dos sistemas de fuerzas en donde hay que aplicar la primera condición de equilibrio. Además, hay que tener nociones básicas de trigonometría. En un triángulo rectángulo aparece el ángulo θ, su cateto opuesto, su cateto adyacente, la hipotenusa. El seno de θ es igual al cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Despejando, obtenemos que el cateto opuesto se puede escribir como hipotenusa por seno de θ. Empleando la función coseno, el coseno de θ es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Despejamos y obtenemos que el cateto adyacente se puede escribir como hipotenusa multiplicado por el coseno de θ. Entonces, en física se acostumbra a poner en los triángulos rectángulos, en lugar de cateto opuesto, hipotenusa por seno de θ, y en lugar de cateto adyacente, hipotenusa por coseno de θ. Estos conocimientos se aplican entonces para la solución del problema número 3. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, colocamos el ángulo alfa debajo de la cuerda CD, como no nos dan ese ángulo. Graficamos las fuerzas de acción, que serían los pesos, en la misma dirección de la gravedad. El peso del primer bloque es 480 newton y el otro bloque 640 newton. Estas fuerzas de acción van a provocar tensión en las cuerdas. En la cuerda B se grafica la tensión hacia arriba. Hay que descomponer esta tensión en el eje X y en el eje Y. En el eje X, el valor de la tensión va a ser igual a la tensión en la cuerda B multiplicado por el coseno de 37 grados. En el eje Y, la componente va a ser igual a la tensión en la cuerda B multiplicado por el seno de 37 grados. Ahora, graficamos la tensión en la cuerda CD, que es lo que nos están pidiendo. Esta tensión se descompone tanto en el eje X como en el eje Y. La componente que está en el eje X, su valor va a ser igual a la tensión en la cuerda CD multiplicado por el coseno de alfa. Y la componente que está en el eje Y va a tener un valor que es igual a la tensión en la cuerda CD multiplicado por el seno de alfa. Falta graficar la tensión en la cuerda BC. Como hay dos fuerzas jalando esta cuerda, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, aquí se grafican las tensiones en ambas direcciones, hacia la derecha y hacia la izquierda. La tensión en la cuerda BC aparece ahí en la gráfica. En el primer sistema de fuerzas que se ha sombreado, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. En el eje Y, las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo. Entonces la tensión en la cuerda B multiplicado por el seno de 37 grados va a ser igual a 480 newton. Resolviendo, la tensión en la cuerda B por 3/5 va a ser igual a 480 newton. Seno de 37 grados pues es 3/5. Operando, el 3 baja a dividir a 480 quedando 160 y 160 por 5 nos da 800 newton. En el eje X se cumple que las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Entonces la tensión en la cuerda BC va a ser igual a la tensión en la cuerda B multiplicado por el coseno de 37 grados. Resolviendo, la tensión en la cuerda BC va a ser igual a la tensión en la cuerda AB multiplicado por 4/5. Como la tensión en la cuerda B es igual a 800 newton, reemplazamos y multiplicamos y luego dividimos y obtenemos que la tensión en la cuerda BC es igual a 640 newton. Este valor lo reemplazamos en la gráfica. La tensión en la cuerda BC entonces sería 640 newton y ahora trabajamos en el otro sistema de fuerzas. En el eje Y se va a cumplir que la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Entonces la tensión en la cuerda CD por el seno de alfa es igual a 640 newton. En el eje X se cumple que las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que la tensión en la cuerda CD por el coseno de alfa es igual a 640 newton. Para resolver esta ecuación hay que dividir. Dividimos la primera ecuación entre la segunda ecuación. Al dividir, la tensión en la cuerda CD se simplifica. Esta tensión en la cuerda CD entre la tensión en la cuerda CD nos daría pues 1.
Seno entre coseno, eso nos da tangente. Y la tangente de alfa va a ser igual a 1. 640 entre 640 nos va a dar 1. De aquí deducimos que el valor de alfa es 45 grados. La tangente de 45 grados es igual a 1. Ahora reemplazamos este valor ya sea en la primera o en la segunda ecuación. En la primera ecuación, la tensión en la cuerda CD multiplicado por el seno de 45 grados es igual a 640 newton. El seno de 45 grados sin racionalizar sería 1 sobre raíz de 2. Entonces vamos a tener que la tensión en la cuerda CD multiplicado por 1 sobre raíz de 2 es igual a 640 newton. Raíz de 2 pasa a multiplicar al otro miembro y nos va a quedar que la tensión en la cuerda CD es igual a 640 por raíz de 2 newton. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 4 del libro. Según los datos del problema, P es igual a 3Q y 3Q es igual a 60 newton. De aquí deducimos que P es igual a 60 newton. 3Q va a ser igual a 60 newton. 3 baja a dividir a 60 newton y nos queda que Q es igual a 20 newton. Estos serían los pesos del bloque P y del bloque Q. Además nos dicen que la diferencia de tensiones en la cuerda BC menos la tensión en la cuerda DE es igual a 60 newton. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Primero graficamos los pesos, que son fuerzas de acción, en la misma dirección que la aceleración de la gravedad. P es igual a 60 newton y Q es igual a 20 newton. Estos pesos van a provocar tensiones en las cuerdas. La tensión en la cuerda AB lo graficamos hacia arriba, puesto que esta cuerda se le está jalando hacia abajo. Hay que descomponer esta tensión en el eje X y en el eje Y. Esta tensión es lo que nos está pidiendo el problema. La componente en el eje X lo graficamos hacia la izquierda y la componente en el eje Y hacia arriba. Se nota que aquí se forma un triángulo rectángulo. Si hallamos los catetos podemos calcular la hipotenusa. Graficamos la tensión en la cuerda BC hacia la derecha y acá esta cuerda se le está jalando hacia la izquierda. Luego también graficamos la tensión en la cuerda DE pero hacia la izquierda y acá esta cuerda se le está jalando hacia la derecha. En la cuerda BD, como a esta cuerda se le están aplicando fuerzas a cada extremo, debemos graficar la tensión en el punto medio y va a haber una tensión hacia arriba y otra tensión hacia abajo. Estas tensiones, como son iguales, se pueden eliminar. El vector hacia arriba con el vector hacia abajo se eliminan ya que tienen las mismas direcciones. Entonces, si eliminamos estas tensiones, solamente nos va a quedar vectores en el eje X y vectores en el eje Y. Aplicando la primera condición de equilibrio en el eje Y, el vector Y va a ser igual a 20 newton más 60 newton. Los vectores hacia arriba son iguales a los vectores hacia abajo. De ahí obtenemos que el valor de Y es igual a 80 newton. En el eje X, las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Entonces tenemos que la tensión en la cuerda BC es igual a X más la tensión en la cuerda DE. Resolviendo, tenemos que la tensión en la cuerda BC menos la tensión en la cuerda DE es igual a X. Por dato del problema, sabemos que la tensión en la cuerda BC menos la tensión en la cuerda DE es igual a 60 newton. Entonces reemplazamos y obtenemos que X es igual a 60 newton. En el triángulo rectángulo que se ha formado, acabamos de calcular los catetos. Tenemos que Y es igual a 80 newton y X es igual a 60 newton. Entonces la tensión va a ser igual a 100 newton. Aquí se cumple pues el triángulo de 53 y de 37 grados, ¿no? En este triángulo
sabemos que el cateto que se opone al ángulo de 53 grados es 4K y el cateto que se opone al ángulo de 37 grados es 3K. Y la hipotenusa sería igual a 5K. Entonces, la clave para este problema sería la alternativa D. Problema número 8 del libro. Hacemos la gráfica. Como nos piden hallar la fuerza de contacto entre el bloque B y C, unimos al bloque B más A. Lo consideramos como uno solo. En la misma dirección de la aceleración de la gravedad, que es 10 metros entre segundo al cuadrado, graficamos los pesos de estos bloques. Como el peso del bloque A es 40 newton y el peso del bloque B es 60 newton, sumamos el peso del bloque B más A sería 100 newton. Este peso va a ser perpendicular al piso horizontal. Ahora, debemos descomponer este peso en el eje X y en el eje Y. El peso con el eje Y forma un ángulo de 30 grados y aquí eliminamos el peso, solamente trabajaremos con los vectores que están en el eje X y en el eje Y. Se forma un triángulo rectángulo conocido de 30 y 60 grados. Entonces la componente en el eje Y sería 50 raíz de 3 newton y la otra componente que está en el eje X sería 50 newton. Graficamos la fuerza de reacción normal en el eje Y provocada por la fuerza que es 50 raíz de 3 newton y la fuerza de contacto Fc que sale del bloque C debido pues a la fuerza de 50 newton. Usando la primera condición de equilibrio solamente trabajamos en el eje X y se cumple que las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Vemos en la gráfica que la fuerza hacia la derecha sería la fuerza de contacto Fc y la fuerza hacia la izquierda sería 50 newton. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 7 del libro. En este problema nos piden calcular el valor de F para que la placa permanezca en equilibrio. Como todos son cuadraditos, a los lados de estos cuadraditos le damos un valor igual a B. Ahora ubicamos el eje o punto de giro. Todas las fuerzas van a girar alrededor de este eje, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario. Graficamos el brazo del vector F trazando una perpendicular desde el eje y vemos que la medida de este brazo sería igual a 2b. Este vector F va a girar en sentido horario alrededor del eje o punto de giro. Para hallar el brazo del vector fuerza, que tiene un valor igual a 80 newton, prolongamos su línea de acción y trazamos una perpendicular. El brazo de este vector sería 2b. Este vector va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Lo mismo hacemos para el vector fuerza cuyo valor es 60 newton. Prolongamos su línea de acción, trazamos una perpendicular a esta línea de acción y el brazo de este vector sería igual a b. Este vector va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Usando la segunda condición de equilibrio, el momento de las fuerzas que giran en sentido horario es igual al momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario. Entonces vamos a tener en la ecuación que la fuerza F multiplicado por su brazo, que es 2b, va a ser igual a la fuerza 80 newton multiplicado por su brazo, que es 2b, más la fuerza 60 newton multiplicado por su brazo, que es igual a b. Eliminamos b, como se repite en todos los términos de esta ecuación. Operando nos va a quedar 2F igual a 160 newton más 60 newton.
Simplificamos, sacamos mitad a todos los números y en la ecuación solamente nos quedaría que F es igual a 80 newton más 30 newton. Sumando obtenemos que el valor de F es igual a 110 newton. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 8 del libro. Ampliamos la figura. Ubicamos el eje o punto de giro. En el punto A colocamos el eje. Todas las fuerzas van a girar alrededor de este punto en sentido horario o en sentido antihorario. Graficamos el brazo del vector fuerza cuyo valor es 4 newton. Este brazo va a medir 10 metros. Este vector gira en sentido antihorario alrededor del eje. Luego graficamos el brazo del vector cuyo valor es 8 newton. Su brazo sería 4 metros. Y este vector gira en sentido horario. Finalmente graficamos el brazo del vector cuyo valor es 3 newton. Este brazo sería 5 metros. Y este vector va a girar también en sentido horario alrededor del eje. Para hallar el momento resultante usamos el teorema de Varignon. El momento resultante va a ser igual a la sumatoria de momentos con respecto al eje de giro. El momento resultante entonces va a ser igual a más 4 newton multiplicado por su brazo, que es igual a 10 metros. Este momento es positivo porque la fuerza gira en sentido antihorario. Menos 8 newton multiplicado por su brazo, que es 4 metros. Menos 3 newton multiplicado por su brazo, que es 5 metros. Estas dos últimas fuerzas giran en sentido horario, por lo tanto tienen momentos con signo negativo. Operando, el momento resultante va a ser igual a más 40 newton por metro, menos 32 newton por metro, menos 15 newton por metro. Seguimos operando y el momento resultante nos queda que es igual a más 40 newton por metro, menos 47 newton por metro. Finalmente, el momento resultante va a ser igual a menos 7 newton por metro. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 10 del libro. Tenemos una barra homogénea de 100 centímetros de longitud que ha sido doblada en forma de L. En la gráfica aparece un segmento cuya longitud es 20 centímetros. Entonces la parte horizontal mediría 80 centímetros. Nos piden calcular la distancia QR, le ponemos X, y al segmento PQ le ponemos 80 menos X. Hemos dividido esta barra homogénea en tres partes. Graficamos primero el peso del segmento PQ. El peso se va a repartir proporcionalmente a la distancia, entonces va a ser igual a 80 menos X multiplicado por un K. El peso del otro segmento pintado de color azul proporcionalmente a la distancia sería X multiplicado por K. Y el segmento faltante tendría un peso que es igual a 20 multiplicado por K. Estos pesos se deben graficar en los puntos medios de cada segmento. Entonces, en la gráfica estamos haciendo notar que exactamente están en los puntos medios de cada segmento. Estas fuerzas de acción, que vienen a ser los pesos, van a provocar tensión en la cuerda. En el punto Q aparece una tensión. Ahora colocamos el eje o punto de giro en Q para poder eliminar esta tensión que no nos interesa. Y luego graficamos los brazos de los pesos, teniendo en cuenta si giran en sentido horario o sentido antihorario. Por ejemplo, el peso que vale 80 menos X multiplicado por K, su brazo sería igual
a 80 menos x dividido entre 2. Esta fuerza va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Graficamos ahora el brazo del otro peso cuyo valor es x por k. Su brazo sería x medios. Esta fuerza va a girar en sentido horario alrededor del eje, como se está mostrando ahí en la pantalla. Ahora graficamos el brazo del peso cuyo valor es 20 por k, y este brazo mediría x. Esta fuerza va a girar en sentido horario alrededor del eje. Ahora usamos la segunda condición de equilibrio. El momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario va a ser igual al momento de las fuerzas que giran en sentido horario. En la ecuación vamos a tener pues que las fuerzas que giran en sentido antihorario solamente hay una, es 80 menos x por k, multiplicado por su brazo, que es 80 menos x dividido entre 2, va a ser igual al momento de las fuerzas que giran en sentido horario, que aquí tenemos x por k multiplicado por su brazo, que es x medios, más la otra fuerza, que es 20 por k multiplicado por su brazo, que sería x. Simplificamos las k. Al simplificar nos va a quedar 80 menos x elevado al cuadrado dividido entre 2 va a ser igual a x al cuadrado dividido entre 2 más 20 por x. Multiplicamos toda la ecuación por 2. Vamos a tener ahora 80 menos x elevado al cuadrado es igual a x cuadrado más 40 por x. Resolviendo este binomio cuadrado, nos va a quedar 80 al cuadrado menos 2 por 80 por x más x cuadrado igual x cuadrado más 40 por x. Simplificamos x cuadrado con x cuadrado. Operando vamos a tener 6400 menos 160x igual a 40x. Menos 160x pasa al otro miembro con signo positivo y vamos a tener que 6400 va a ser igual a 200 multiplicado por x. Simplificamos dos ceros a cada miembro de la ecuación y 64 entre 2 nos daría 32. Entonces el valor de x sería 32 metros. La clave sería la alternativa A. Problema número 11 del libro. Primero graficamos la fuerza de acción, que sería el peso de esta barra homogénea, que es 24 newton. El peso lo graficamos en el punto medio, 5 metros hacia el lado derecho y 5 metros hacia el lado izquierdo. Este peso va a provocar una fuerza de reacción en el punto B y otra fuerza de reacción en el punto A, que lo graficamos hacia abajo. Si lo graficáramos en sentido contrario, al hacer los cálculos, esta fuerza nos saldría negativo, lo cual no es permitido. Ahora ubicamos el eje o punto de giro en el punto B. Lo colocamos en este punto para eliminar la fuerza RB, que no nos interesa. Ahora graficamos los brazos de la fuerza RA primero. Trazamos una perpendicular. Este brazo mide 2 metros. Esta fuerza va a girar en sentido antihorario alrededor del eje. Luego graficamos el brazo del peso, que es 24 newton. Este brazo mide 3 metros y va a girar en sentido horario alrededor del eje. Aplicando la segunda condición de equilibrio, el momento de las fuerzas que giran en sentido antihorario es igual al momento de las fuerzas que giran en sentido horario. Vamos a tener en la ecuación que la fuerza RA
multiplicado por su brazo, que es 2 metros, es igual a la fuerza 24 newton multiplicado por su brazo, que es 3 metros. Simplificamos metro en el primer miembro de la ecuación y metro en el segundo miembro de la ecuación. Operando, el 2 baja a dividir al 24 y nos queda que RA es igual a 12 newton multiplicado por 3. Finalmente, RA va a ser igual a 36 newton. La clave sería la alternativa C. Problema número 1 del libro. Nos piden hallar la velocidad media del móvil, entonces debemos calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B. El ángulo total formado entre los radios es 120 grados. Lo notamos mejor si hacemos una gráfica aparte. Este ángulo de 120 grados nos va a permitir calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B. Se forma un triángulo isósceles que se está sombreando y para hallar el valor de la distancia aplicamos la ley de cosenos. La distancia elevado al cuadrado va a ser igual a r cuadrado más r cuadrado menos 2 veces r por el coseno de 120 grados. Resolvemos esta ecuación. La distancia elevado al cuadrado va a ser igual a 2r cuadrado menos 2r cuadrado multiplicado por menos 1/2, que vendría a ser el coseno de 120 grados. Operando vamos a tener que toda esta ecuación nos da 3r cuadrado. Luego la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 3r cuadrado. Esto es igual a r raíz de 3. Como el valor de radio es 15 metros, al final tenemos que la distancia es igual a 15 raíz de 3 metros. Con este valor podemos calcular ya la velocidad media. La velocidad media es igual a la distancia que hay entre el punto A y B dividido entre el tiempo. Reemplazamos valores. Vamos a tener 15 raíz de 3 metros entre 5 segundos. Este es el tiempo que nos dan como dato. Dividiendo nos queda que la velocidad media es 3 raíz de 3 metros en 3 segundos. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 2 del libro. Ahora nos piden hallar la rapidez promedio del móvil. Entonces tenemos que calcular la longitud de toda la trayectoria. En la gráfica vemos que la longitud de toda la trayectoria vendría a ser la longitud del arco. Y eso se calcula multiplicando el desplazamiento angular por el radio. El desplazamiento angular θ es igual a 240 grados sexagesimales. Convirtiendo las radianes multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180 grados sexagesimales y eso nos da un valor de 4 pi tercios. Esto ya está en radianes. Nos dicen que pi se debe considerar como 22 sobre 7. Entonces, haciendo los cálculos, el valor de L, la longitud de arco, que es igual a θ por el radio, va a ser igual a 4 pi tercios multiplicado por 42. El radio de esta circunferencia nos dicen que es 42 metros. Operando obtenemos que L es igual a 56 pi metros. Entonces la velocidad promedio para este problema es igual al espacio dividido entre el tiempo. Como L es el espacio o la longitud de toda la trayectoria, reemplazamos valores y vamos a tener 56 pi dividido entre 22. Como pi es igual a 22 entre 7, reemplazamos por su valor, simplificamos 22 entre 22 y nos va a quedar 56 entre 7. Entonces la velocidad promedio sería igual a 8 metros entre segundos. La clave sería la alternativa B. Problema número 3 del libro. Ahora nos piden hallar la velocidad media del móvil en todo el recorrido. Entonces tenemos un móvil que se desplaza desde el punto A hasta el punto C, en total 120 metros. Tendríamos que calcular el tiempo total que demora desde A hasta C. El tiempo se calcula dividiendo el espacio entre velocidad. Entonces primero hallamos el tiempo T1 desde A hasta B.
Eso sería espacio entre velocidad, sería 60 metros entre 80 metros entre segundo. Simplificando, se elimina metro con metro y nos va a quedar que el tiempo T1 es 3 cuartos de segundo. Lo mismo para el tiempo T2. Dividimos la distancia, que es 60 metros, entre la velocidad, 120 metros entre segundo. Eliminamos metro entre metro. Simplificando, sacamos solamente 30 a cada uno y nos va a quedar 2 cuartos de segundo. Hacemos esto para tener quebrados homogéneos y poder sumar fácilmente. Entonces el tiempo total sería T1 más T2 y esto sería igual a 5 cuartos de segundo. La velocidad media entonces será igual a la distancia total dividido entre el tiempo total. La distancia total es 120 metros desde A hasta C y el tiempo total es de 5 cuartos de segundo. Aplicamos producto de medios, producto de extremos. El número 4 pasa al numerador a multiplicar a 120. Dividimos 120 entre 5 y eso nos va a dar 24. Y ahora multiplicamos 4 por 24, eso sería 96. Entonces la velocidad promedio sería 96 metros entre segundo. La clave sería la alternativa D. Problema número 4 del libro. Este es un problema de MRU. Un hombre debe llegar a su destino a las 10 a.m. ¿Qué velocidad debe tener este hombre para llegar puntualmente a las 10 a.m.? Le ponemos una velocidad B, un espacio E y un tiempo T, ¿no? Esto sería nuestro caso A. Nos dicen, si el hombre viajara a 40 kilómetros entre hora, llegaría a las 11 a.m., o sea, una hora después. Entonces al tiempo le ponemos T más 1. Esto sería nuestro caso B. Y un tercer caso C, si el hombre viajara a 60 kilómetros entre hora, llegaría a las 9 a.m., o sea, una hora antes. Al tiempo le ponemos T menos 1. Vamos a calcular entonces la velocidad B para que llegue puntualmente a las 10. Nos hacemos la siguiente pregunta, ¿qué es lo mismo en los tres casos? Analizamos nuestro triangulito. La velocidad no es lo mismo en los tres casos. Igualmente el tiempo no es lo mismo en los tres casos. El espacio, notamos en las gráficas que es lo mismo en los tres casos. Entonces el espacio en el caso A es igual al espacio en el caso B y esto es igual al espacio en el caso C. Tenemos mayor cantidad de datos en el caso B y en el caso C. Entonces trabajamos con esta ecuación. En el caso B, el espacio es velocidad por tiempo, entonces sería 40 por T más 1. En el caso C, el espacio sería 60 por T menos 1. Simplificando, vamos a tener 2 por T más 1 es igual a 3 por T menos 1. Ahora multiplicamos y nos va a quedar 2T más 2 es igual a 3T menos 3. Operando, obtenemos que el tiempo T es igual a 5 horas. Este tiempo T lo reemplazamos. Sabemos que el espacio se puede dar con 60 por T menos 1 o con 40 por T más 1. 60 por T menos 1 sería 60 por 5 menos 1 y eso nos da 240 kilómetros. Ya tenemos entonces el espacio. En el caso A, la velocidad sería el espacio E dividido entre el tiempo T. Reemplazamos los valores, 240 kilómetros entre 5 horas, eso nos da 48 kilómetros entre hora. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 5 del libro. Es otro problema de movimiento rectilíneo uniforme. Nos dicen, Jan sale de su casa todos los días a la misma hora. Entonces le ponemos que sale de su casa a la hora H. Y llega a su destino a las 10:30 a.m. Le ponemos una velocidad B y un espacio E en el caso A. Si quisiéramos hallar el tiempo que demora en ir desde su casa hasta su destino, restamos el tiempo de llegada menos el tiempo de salida. Eso sería 10:30 menos H. Segundo caso. En el caso B, Jan duplica su velocidad. Ahora su velocidad sería 2B.
Sale a la misma hora H y llega a su destino a las 9:30 am. El espacio es el mismo. Para hallar el tiempo que demora en ir desde su casa hasta su destino, restamos nuevamente 9:30 menos H sería el tiempo de viaje. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo mismo en los dos casos? Analizamos nuestro triangulito. Y por los datos del problema, la velocidad no es lo mismo, el tiempo tampoco es lo mismo. Los espacios en ambos casos son iguales. Entonces el espacio en el caso A es igual al espacio en el caso B. Desarrollamos esta ecuación. Sabemos que el espacio se calcula multiplicando la velocidad por el tiempo. En el caso A, entonces vamos a tener que el espacio es B por 10:30 menos H. Este es el tiempo de viaje en el caso A. Esto va a ser igual a 2B multiplicado por 9:30 menos H. Simplificamos B en el primer miembro de la ecuación, luego en el segundo miembro de la ecuación. Y ahora nos queda 10:30 menos H en el primer miembro va a ser igual a 18:60 menos 2H en el segundo miembro de la ecuación. Operamos, menos 2H pasa al primer miembro con signo positivo y nos queda que H es igual a 8:30 am. La clave sería la alternativa B. Problema número 6 del libro. Hacemos una gráfica en donde un tren se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir con velocidad constante. Le ponemos una velocidad constante v. En el primer caso, el tren va a cruzar un puente de 50 metros de longitud. Consideremos la longitud del tren L. Nos dicen que el tiempo de cruce de este tren es de 2 segundos. Entonces, en la gráfica podemos notar que el espacio total que este tren ha recorrido sería 50 metros más L. Segundo caso. Ahora, el mismo tren con la misma velocidad v va a cruzar un puente de 95 metros de longitud. Consideramos la longitud del tren L. Para que un tren cruce un puente, tiene que recorrer no solamente la longitud del puente, sino también su propia longitud. En este caso, el tiempo de cruce es igual a 3 segundos. Ahora, el espacio total que este tren ha recorrido sería 95 metros más L. Nos preguntamos, ¿qué es lo mismo en los dos casos? Analizamos el triangulito. Según los datos del problema, el espacio no es lo mismo, el tiempo tampoco es lo mismo. La velocidad en ambos casos sería lo mismo. La velocidad en el caso A es igual a la velocidad en el caso B. Esto es la velocidad del tren. Resolvemos esta ecuación. ¿Cómo sería la velocidad en el caso A? Sería espacio total entre el tiempo. El espacio total sería 50 más L y el tiempo sería 2 segundos. Esto va a ser igual, en el caso B, el espacio total sería 95 más L entre el tiempo, que es 3 segundos. Operamos en esta ecuación, multiplicamos en aspa y tenemos 150 más 3L es igual a 190 más 2L. De aquí obtenemos que la longitud del tren es igual a 40 metros. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 7 del libro. Una persona está ubicada entre dos cerros y emite un grito. El sonido va a viajar en todas las direcciones, pero solamente nos interesa en la dirección del cerro 1 y en la dirección del cerro 2. El sonido va y regresa en forma de eco. El primer eco lo escucha a los 3 segundos y el segundo eco a los 3,6 segundos. De aquí concluimos que esta persona está más cercano al cerro 1. El sonido va y regresa entonces en forma de eco. Entonces el espacio total
recorrido por el sonido lo calculamos con la siguiente ecuación. El espacio de ida y vuelta va a ser igual a la velocidad del sonido en el aire, que es 340 metros entre segundo, multiplicado por el tiempo. Para el primer caso, 2 veces el espacio E1 va a ser igual a la velocidad del sonido multiplicado por el tiempo T1. Según los datos, tenemos que 2 veces el espacio E1 sería igual a 340 metros entre segundo por 3 segundos. Operando, tenemos que el espacio E1 es igual a 170 metros multiplicado por 3, y eso nos da 510 metros. Para hallar el espacio E2, tenemos 2 veces E2 es igual a la velocidad del sonido multiplicado por el tiempo T2. Resolvemos la ecuación. 2 veces E2 es igual a 340 metros entre segundo multiplicado por 3,6 segundos. Operando, el 2 baja a dividir al otro miembro de la ecuación y nos va a quedar que el espacio 2 es igual a 170 metros por 3,6. Eso nos da 612 metros. Para hallar el espacio de separación que hay entre estos dos ceros, sumamos E1 más E2 y eso nos da 1122 metros. La clave sería entonces la alternativa B. Problema número 2 de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como el auto se desplaza con MRV, su aceleración debe ser constante. En otras palabras, no debe cambiar. Hacemos nuestra gráfica en base a los datos que nos da el problema. En el punto A colocamos un auto con una velocidad inicial de 10 metros entre segundo. Nos dicen que este auto después de 5 segundos cuadruplica su velocidad. Ahora su velocidad sería 40 metros entre segundo en el punto B. Nos piden calcular el espacio que este auto ha recorrido en los 3 primeros segundos. Entonces, hallamos el espacio desde A hasta P. Primero, se trabaja en el tramo que tiene mayor cantidad de datos. Esto sería el tramo AB. La velocidad inicial aquí sería 10 metros entre segundo. La velocidad final 40 metros entre segundo. El tiempo 5 segundos. Y la aceleración es lo que debemos hallar. Utilizamos la primera ley del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Reemplazamos datos. 40 va a ser igual a 10 más a multiplicado por 5. De aquí la aceleración es igual a 6 metros entre segundo al cuadrado. Finalmente se trabaja en el tramo que contiene la incógnita. Esto sería el tramo AP. La velocidad inicial aquí sería 10 metros entre segundo. La aceleración es 6 metros entre segundo al cuadrado. El tiempo es 3 segundos y vamos a hallar el valor de E. Usamos ahora la tercera ley del MRV. El espacio es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Reemplazamos los datos. El espacio E va a ser igual a 10 multiplicado por 3, esto sería el tiempo, más 6 dividido entre 2 por 3 elevado al cuadrado. Operando se obtiene que E es igual a 57 metros. Entonces la clave sería la alternativa C. Tema número 3 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dos estaciones de ferrocarril están separados 200 metros. Entonces hacemos una gráfica. La distancia desde la estación A hasta la estación B es de 200 metros. De cada estación salen simultáneamente, esto significa al mismo tiempo, dos trenes. El primero parte del reposo con una aceleración de 8 metros entre segundo al cuadrado y el otro sale con una velocidad constante de 20 metros entre segundo. Como la velocidad de este tren es constante, va a describir un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí tenemos que usar solamente el triangulito. El otro tren parte del reposo, su velocidad inicial sería 0, y como va a tener aceleración constante, entonces va a describir un movimiento rectilíneo
uniformemente variado. Tenemos que usar aquí ecuaciones entonces del MRV, desde el punto A hasta el punto P. Vamos a considerar que para ambos trenes el tiempo es el mismo, ya que parten simultáneamente. Para el primer caso, para el MRV, el espacio E1 va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, simplificamos. Para el caso del MRU, el espacio E2 va a ser igual a la velocidad del tren multiplicado por el tiempo. Esto sería igual a 20t. De la gráfica, E1 más E2 sería igual a 200 metros. Despejando, obtenemos que el espacio E1 es igual a 200 menos E2. Esto reemplazamos en la ecuación que se está señalando para el MRV. E1 va a ser igual entonces a 200 menos E2. Y esto va a ser igual a 8, que viene a ser la aceleración del tren, dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Como E2 es igual a 20t, reemplazamos y vamos a tener ahora 200 menos 20t. Y esto va a ser igual a 4t al cuadrado. Simplificamos y ordenamos todo al segundo miembro. En el primer miembro tendríamos 0 y en el segundo miembro t cuadrado más 5t menos 50. Luego factorizamos por el método del aspa. T cuadrado se descompone en t por t y el menos 50 se descompone en más 10 por menos 5. De aquí se obtiene que el tiempo no puede ser negativo, el tiempo siempre es positivo, entonces el tiempo va a ser igual a 5 segundos. Reemplazando en la ecuación que quedó pendiente, el espacio de 2 sería igual a 20 multiplicado por 5. Entonces el espacio de 2 sería igual a 100 metros. Estos trenes se van a encontrar justo en el punto medio de la trayectoria. La clave sería la alternativa B. Problema número 11 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Según los datos, la velocidad inicial del móvil sería 0 porque parte del reposo. Su aceleración va a ser constante, es un MRV. Nos dicen que el espacio recorrido por el móvil en el tercer segundo es 15 metros. Entonces, calcular el espacio en el sexto segundo. Para este problema usamos la quinta ley, que es para el enésimo segundo. El espacio recorrido por el móvil en el enésimo segundo es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración dividido entre 2 por 2n menos 1. Como el móvil parte del reposo, eliminamos la velocidad inicial y ahora trabajamos con los datos. Si n es igual a 3, el espacio en el tercer segundo va a ser igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 2 por 3 menos 1. Operando, el espacio en el tercer segundo es 15 y esto va a ser igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 5. Simplificamos, quinta, cada miembro de la ecuación y operando nos queda que la aceleración es 6 metros entre segundo al cuadrado. Ahora, si n fuera igual a 6, vamos a hallar el espacio en el sexto segundo. Y eso va a ser igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 2 por 6 menos 1. Operando, el espacio en el sexto segundo va a ser igual a 6 dividido entre 2 multiplicado por 11. 6 entre 2 nos va a dar 3 y 3 por 11 sería 33. Entonces el espacio en el sexto segundo es igual a 33 metros. La clave sería la alternativa D. Problema número 12 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Según los datos, la velocidad inicial sería igual a 0, el móvil parte de reposo, y su aceleración es 4 metros entre segundo al cuadrado. Nos dan el espacio en el enésimo segundo es igual a 10 metros y nos piden calcular el espacio en el n más 2avo segundo.
Usamos la quinta ley para el enésimo segundo. El espacio en el enésimo segundo es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración dividido entre 2 por 2n menos 1. Como la velocidad inicial es 0, la anulamos, ya no la vamos a considerar y vamos a tener una ecuación más sencilla. El espacio en el enésimo segundo es igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 2n menos 1. Como dato, nos dicen que el espacio en el enésimo segundo es 10 metros. Reemplazamos, vamos a tener 10 es igual a 4 dividido entre 2 por 2n menos 1. Operamos, 5 va a ser igual a 2n menos 1. El menos 1 pasa a sumar al primer miembro y nos queda 6 es igual a 2 por n. Y operando n sería igual a 3. Como n es igual a 3, si reemplazamos el espacio en el n más 2/2 segundo, sería lo mismo que el espacio en el quinto segundo. Entonces el espacio en el quinto segundo va a ser igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 2 por 5 menos 1. Desarrollamos el espacio en el quinto segundo, sería igual a 4 dividido entre 2 multiplicado por 9. 4 entre 2 es 2, por 9 sería 18. Entonces el espacio en el quinto segundo es igual a 18 metros. La clave sería la alternativa B.